en nuestro informativo teológico de Hora 60. La Fe Cristiana, este programa que llega hoy a su número 7. Y el tema que trataremos hoy es la elevación sobrenatural y el pecado original. Como te imaginarás, porque el título lo dice, vamos a hablar cómo efectivamente Dios creó al hombre como hijo suyo, le dio la gracia, lo elevó a un orden superior, pero el hombre con esa libertad, con ese mal uso de la libertad, se quiso hacer como Dios, siguió aquella tentación que le puso Satanás o el demonio, Lucifer, Luzbel, en fin, de que se hicieran como Dios, y fue el gran desastre que fue el pecado original. Bueno, este es el tema de hoy, que es muy interesante porque además estamos en Pascua de Resurrección, lo celebramos el domingo. Gracias a Dios nos dieron una nueva oportunidad. Y nosotros que estábamos caídos, gracias a la venida de Jesús, gracias a su muerte en la cruz, recobramos, gracias a la muerte de Jesús, recobramos la posibilidad de alcanzar esa elevación sobrenatural, recuperar la gracia, ir al cielo, en fin. La verdad es que la vida del hombre, la historia del hombre es apasionante y todo gracias al amor de Dios, porque Dios no tenía obligación de crear nada ni crear a nadie, sin embargo quiso que nosotros existiéramos, que existiera la historia, y aquí estamos en este camino, con este optimismo cristiano, como decíamos también la otra vez, ¿no? Ese optimismo de saber que Dios ha vencido, que ha vencido la muerte, que ha vencido el pecado, que por más que nos parezca que todo es un verdadero desastre, no, porque Dios está a nuestro lado, porque Dios es nuestro Padre, porque Dios nos ayuda y porque Dios puede hacer el gran milagro de hacer que de lo malo salgan cosas buenas. Bueno, y comenzamos entonces. Te decía, primer número, la elevación sobrenatural, y hace referencia a lo que te comentaba recién, que Dios al crear al hombre lo constituyó en un estado de santidad y justicia. Lo hizo hijo suyo, lo hizo participar en esta vida divina, eso es la gracia. Así lo cuenta el Génesis, y así el Génesis es el primer libro de la Biblia, por si alguno no lo recuerda, así lo cuenta el primer libro de la Biblia, y así lo ha entendido siempre el magisterio de la Iglesia y la tradición. Entonces, este estado inicial, cuando el hombre fue creado, se denomina teológicamente como elevación sobrenatural. O sea, el hombre no solo es superior al ámbito animal porque tiene inteligencia, porque tiene voluntad, sino que además es muy superior porque tiene un alma espiritual, y esa alma espiritual ha sido elevado a un orden sobrenatural. Este don sobrenatural, esta gracia, es un don gratuito, es inalcanzable, sigue siendo inalcanzable para nosotros hoy, por eso hay que pedirle a Dios el don de la gracia, ¿no? El don de parecernos a Él. Entonces, con solo nuestras fuerzas no las podemos alcanzar, no es exigido propiamente por la naturaleza, aunque es congruente con la creación del hombre, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Bueno, Mariano, yo no te saludé, en fin, hemos comenzado así quizá un poco raudamente, pero en fin, aprovecho para decirle a los espectadores que tenemos un alumno presencial, nuestro único alumno presencial, es un buen alumno presencial, que además también es nuestro operador, que es Mariano Reino Buch, y le quiero desear unas felices Pascuas. Igualmente, para todos. Gracias por el saludo. Pensé que íbamos a seguir derecho sin saludo y dije, bueno, acá estamos. Decime, ¿qué tal las Pascuas? ¿Cómo las viviste? Muy bien, la verdad que venía con algunas situaciones raras y la Pascua me vino muy bien, muy bien. Hacía mucho tiempo que no venía también una Pascua. Ayer estuve predicando un retiro, un grupo de 40 señores, y les decía, bueno, que este tiempo de Pascua es un tiempo especial para tratar de transmitir la alegría de la resurrección, ¿no? La alegría de que Cristo vive. Cristo no es un hecho pretérito que existió. La liturgia no es recordar algo tipo una efeméride histórica, sino que la liturgia nos invita a revivir los momentos de vida de Jesús, y la Pascua, la resurrección, nos recuerda que Cristo vive. Y además quiere vivir
en cada uno de nosotros. Y cada cristiano está llamado a ser Cristo y acompañar a los demás, ¿no? Y esto es un motivo para dar gracia, y esto es parte también del tema que nos toca hoy, ¿no? Cómo Dios quiso que efectivamente el hombre fuera elevado a este orden sobrenatural. Entonces, la creación de por sí está orientada justamente a la comunión con Dios. La creación no es neutra. El hombre fue creado para participar de esta vida divina, para participar de este amor de Dios. Y la Iglesia en ese sentido siempre ha enseñado que el fin del hombre es sobrenatural. De hecho, aquí en la tierra estamos de paso, somos peregrinos, no tenemos morada permanente, viviremos más o menos, no sé, 80, 90, 100, 110 años como máximo, pero digamos nuestro destino es eterno. Y según cómo hemos aprovechado aquí este tiempo, así será la eternidad, que es para siempre, para siempre, para siempre. Entonces, te decía, Dios desde el principio ofreció al hombre una alianza de amor, una alianza de amor. Ya la creación, ¿no?, y la invitación a conocerlo y amarlo es una alianza, es como una invitación que hace Dios a los hombres. Entonces, aunque de hecho el fin del hombre es la amistad con Dios, la revelación, el Génesis, la Biblia, nos enseña cómo al principio el hombre se rebeló contra Dios, lo rechazó y quiso hacerse como otro Dios, ¿no? Y esto es lo que se llama pecado original. Pregunta Mariano. ¿Por qué en la misa de la vigilia pascual del sábado se lee el Génesis? Se lee el Génesis para recordar los acontecimientos, digamos, más importantes de la historia. Hay varias lecturas, ¿no? Y justamente porque también la redención es una nueva creación. Esto es muy interesante, ¿no? Tenemos la primera creación y la redención es una nueva creación, que justamente es la creación a la gracia, a la participación, digamos, cercana de la divinidad. Y ya que me hablas de la vigilia, te cuento que ayer en el retiro les contaba a los señores cómo es muy lindo ese inicio donde se bendice el fuego santo, después se bendice el cirio que representa a Cristo, y cómo la ceremonia que empieza en la oscuridad, después desde el cirio se prenden todas y cada una de las velitas de los que allí están, ¿no? Y comienza a haber luz, que es la luz de Cristo. Este cirio pascual también se coloca en cada bautismo y los padrinos prenden del cirio, ¿no?, su propia vela. Esto significa muchas cosas, entre otras que cada uno de nosotros estamos llamados a llevar esa luz de Cristo. El sacerdote dice, la luz de Cristo, demos gracias a Dios. Cada cristiano está llamado a dar calor y a hacer luz, ¿no? Y allí donde está, iluminar, caldear, está invitado, lo decíamos, a ser Cristo mismo, ¿no? De modo que efectivamente en este tiempo pascual creo que es una muy buena oportunidad el renovar el deseo de estar muy feliz, ¿no?, llevando la luz de Cristo y superar los problemas. Todos tenemos problemas, siempre hay motivos de tristeza, siempre hay motivos de preocupación, pero hay que tratar de verlas con esa visión más sobrenatural, ¿no?, de decir, bueno, si Dios lo quiere, para algo será, esto me ayudará a crecer, esto quizá no lo entiendo. Hoy hablaba por teléfono con un amigo que estaba bastante depre por una noticia dura, ¿no? Pero decía, mira, acá es el momento de la fe. El momento de la fe, dice, mira, esto, Dios, yo no lo entiendo, no lo quiero, pero bueno, así vino, bendito sea Dios, vamos a tratar de capitalizarlo lo mejor posible y después, en fin, después de un momento de tristeza, suele llegar de vuelta después la luz, el color, la sonrisa, la música, que en un momento de oscuridad se ha perdido, ¿no? Bueno, el mundo estaba en tinieblas, vino Jesucristo, murió en la cruz y nos redimió. Después de este pecado original, entra en el mundo la muerte, el cansancio, ¿no?, lo que se llama la concupiscencia, ya veremos, ¿eh? O sea que fue un verdadero desastre para la humanidad y para el cosmos así en general.
No obstante, este pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, Dios no corta la amistad con el hombre, le permite estar en conexión con él y además le promete un redentor, un salvador. O sea, Dios promete que esa situación tan catastrófica en la que habíamos caído, ¿no?, con el pecado original, iba a cambiar. Entonces, esto que estamos hablando nos ayuda a distinguir que existe un orden natural y un orden sobrenatural. La tradición cristiana ha distinguido el orden sobrenatural, que es esa llamada a la amistad divina, cuyos dones se pierden con el pecado, y el orden natural, que es lo que Dios ha concedido al hombre al crearlo, ¿no?, y que permanece también en su pecado. Pero nos cuenta también la tradición y el Génesis, ¿no?, que el hombre con el pecado original también perdió otros dones sobrenaturales. No solo perdió el estado de amistad con Dios, la gracia de Dios, sino que también perdió unos dones llamados preternaturales. A ver, Mariano, si vos alguna vez escuchaste esto. Porque el hombre, antes del pecado, era inmortal. O sea, la muerte entra con el pecado. El hombre, antes del pecado original, no tenía dolor, ¿no? Eso, el don de la impasibilidad. Y además tenía el dominio de sí mismo, la integridad. Con el pecado entra la muerte, entra el dolor y las pasiones, digamos, comienzan a jugar un papel importante porque el hombre no las domina muchas veces y puede caer ante las pasiones. ¿Vos, Mariano, sos un hombre pasional o un hombre tranquilo? No, soy muy pasional que intento ahora cambiar y buscar un poco más de tranquilidad. Bien, igual las pasiones no son en sí mismas ni buenas ni malas. O sea, No. Tener pasión hay que ver cómo uno las canaliza, porque puede ser un apasionado para el bien, ¿no? Entonces eso es una cosa realmente muy buena, pero si efectivamente canaliza uno mal la pasión, puede hacer grandes desastres. Sin duda. No, pero yo estoy con una filosofía que todo lo excesivo es malo. Entonces, una pasión en exceso me parece que también, siguiendo la lógica que estoy intentando implementar, puede ser complejo. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo sencillamente lo que haría es encauzar la pasión. Es un porque desafío, la ¿sí? pasión por el servicio, por la caridad, por el cariño, por la solidaridad, cuanto más mejor, ¿no? Está bueno. Sí, quizá lo que planteo es el camino más fácil. Para controlar la pasión, en vez de encauzarla, decimos, bueno, que no sea tan pasional. Pero bueno, es un proceso. Es un proceso, sí. Y para eso uno necesita la gracia de Dios, porque efectivamente esas cosas, es bueno que uno ponga voluntad y fuerza, pero con solo la voluntad no alcanza. ¿Es importante la voluntad? Es importante, pero sobre todo hay que pedir a Dios la gracia. Yo en una de las últimas confesiones que hice, el padre me decía como consejo, porque los curas también nos confesamos, sí, bueno, pedirle a Dios que dé la gracia para superar esto, ¿no? O sea que hay que pedirle a Dios el don, el regalo, así que lo mismo te aconsejo a vos. Perdón, y ya que decís algo, quiero sumar algo. Impresionante lo que es confesarse. Yo me confesé el lunes santo y quizás no tiene nada que ver el ámbito en el cual lo voy a decir, pero es maravilloso. Lo recomiendo abiertamente. Es que es el sacramento de la alegría. Yo creo que hay una relación directa, así se llama, directamente proporcional. Cuanto más lejos uno estaba del Señor, más contento uno se pone, ¿no? O sea que no hay que tenerle miedo. A todos nos cuesta un poco confesarse, porque uno cuando va a confesarse no va a contar los logros que uno va a contar, las macanas, los errores, ¿no? Pero, en fin, el Papa no hace otra cosa que decirnos a nosotros los confesores que seamos caritativos, que la confesión no es una sala de tortura, que tenemos que saber recibir a la gente, comprenderla, disculparla, en fin, como hizo el padre del hijo pródigo, ¿no? Que sale al encuentro, lo abraza, lo besa, y además dice, hagamos una gran fiesta porque este hijo estaba perdido y ha vuelto, ¿no? Pero sí, hay que ser un gran apostolado de la confesión y no tengan miedo. Y si uno no sabe, va y le dice, padre, nunca me confesé, ¿me ayuda? Y el cura te va a ayudar, así que tranquilo, aunque no sepas. Y si no, agarrá, en Google está todo, cómo hacer una buena confesión, ahí te va a salir una guía, hay un montón. Así que no hay por qué tener miedo, no tiene nada de difícil. Bueno, entonces ya este concilio tan famoso de Trento nos viene a decir que efectivamente el hombre fue elevado a la gracia, ¿no?
Y la revelación, o sea, esta manifestación que Dios hace de las verdades, nos enseña que al comienzo de la historia hubo una caída de un estadio superior, y que uno cayó justamente a un estadio inferior. Y esto es lo que veremos a continuación. El pecado original. Entonces, el pecado original es esa transgresión, esa desobediencia que, motivada ¿por qué? Y por el orgullo, por la vanidad, quisieron hacerse como Dios. Eso fue lo que les dijo la serpiente. Si ustedes comen de esta manzana, se van a hacer como Dios. Entonces se rebelaron y desobedecieron. Y como consecuencia recibieron ese castigo, perdiendo gran parte de los dones que habían recibido, fueron expulsados del paraíso. Te decía, con el pecado original comienza la muerte, el cansancio, la concupiscencia. Esto ha sido interpretado por la tradición cristiana como la pérdida de los dones sobrenaturales y preternaturales, así como un daño en la misma naturaleza humana. Un daño que no es que no es total, ya veremos porque eso es un error, pero sí que ha quedado el hombre inclinado hacia el pecado, y efectivamente las cosas cuestan, ¿no? Entonces, fruto de esta desobediencia, de preferirse a sí mismo en lugar de Dios, el hombre pierde la gracia sobrenatural, pierde esa armonía también que existía con uno mismo, con los demás, en fin, en este caso con Adán y Eva, también con la creación, y entra el sufrimiento y la muerte. Este primer pecado tuvo el carácter de tentación aceptada, porque las tentaciones en sí mismos no son ni buenas ni malas. El mismo Jesús fue tentado. La tentación, en todo caso, podemos decir, bueno, es la oportunidad para decir que sí a Dios y no a lo malo. Pero si uno cae en la tentación, entonces justamente ante la tentación se abren esas dos posibilidades. ¿Qué hay que hacer? Y pedir ayuda a Dios, pedir ayuda a la Santísima Virgen, o huir de la tentación, ¿no? Pero en fin, que uno tenga tentaciones, eso es lógico, normal, en cualquier momento, en cualquier lugar, cualquier hora, con cualquier persona. Las tentaciones pueden ser de lo más variadas, ¿no? Pero en sí misma no son pecados. Lo que es pecado es la decisión equivocada, si uno elige caer en la tentación, ¿no? Bueno, entonces esta revelación nos habla también de un pecado anterior a ese pecado original. Y el pecado anterior es el pecado de los ángeles. O sea, los ángeles, que son seres espirituales creados por Dios, también tuvieron una prueba. Y muchos decidieron ser fieles a Dios, y otros, en cambio, decidieron justamente oponerse a Dios, negarse a Dios, rechazar a Dios, comandados, entre comillas, por Lucifer o Luzbel, ¿no? Un ángel muy preparado, digamos, estaba en la cumbre. Bueno, entonces ellos también fueron creados buenos, pero rechazaron irrevocablemente a Dios. Entonces, tras este pecado humano, la creación y la historia quedan bajo el influjo maléfico del padre de la mentira, que es el demonio. Pero Cristo, con su muerte, su resurrección, venció y se superó esta etapa tan triste de la historia de la humanidad. El demonio está por ahí, está sujeto a Dios, evidentemente, ¿no? Pero está allí, y Dios también permite que actúe a veces. Entonces, por eso es muy bueno rechazar la tentación, es muy bueno también mantenerse alejado de estos espíritus que, en fin, extraordinariamente uno puede llegar a encontrarse con algún espíritu, ¿no? A veces viene alguna persona a confesarse y me dice, Padre, me ha tentado el demonio, y a veces a mí me van a decirle, mira, con la FIAC, en guaraní se dice con el caigüe, yo estuve 5 años en Paraguay, con el caigüe, que es la pereza, la vagancia que tenés encima, yo no creo que sea el demonio, ¿no? O sea, que te alcanza solito, el demonio está tentando a otros, ¿no? Mira, Santa Teresa de Jesús decía, el que no hace oración no necesita un demonio que lo tiente, o sea, que le alcanza ya, digamos, con ese estado tan mediocre de vida espiritual. ¿Alguna pregunta? No. Vamos bien, entonces. Estoy viendo si después llega el tema para preguntar, sigamos. Bien, entonces, pero el demonio está e instiga, entonces, en fin, más vale estar lejos. Por eso también es muy bueno, yo les recomiendo tener agua bendita,
Hay algo que huye en los demonios, es el agua bendita. Entonces, el agua bendita en el cuarto para rociar un poco antes de dormir, hacerse ante la cruz, en fin, echarle a algunos, y uno ve que es medio así, capaz que... Pero el agua bendita es un sacramental que nos recuerda nuestro compromiso bautismal, y tiene efectos también espirituales. Bien, entonces, el demonio causa realmente graves daños en cada persona y en la sociedad, de modo que el hecho de la permisión divina y de la actividad diabólica no deja de constituir un misterio. Es un misterio, ¿por qué Dios lo permite? Yo pienso que muchas de las cosas que en la actualidad vemos que son tan tristes, tan feas, tan degradantes, yo huelo, como decía un sacerdote amigo mío, huelo el tufillo de Satanás, ¿no? Porque hay cosas que son tan decadentes, tan antihumanas, tan bajas, que evidentemente allí hay muchos que quizás sin saberlos están siendo instrumentos del mal, instrumentos del demonio. Entonces, les decía que este relato del Génesis, donde cuenta el pecado original, contiene también esa promesa divina del Redentor. Y esta redención ilumina así el alcance y la gravedad de la caída humana, mostrando la maravilla del amor de un Dios que no abandona, que sigue estando cerca, que perdona. ¿Qué nos dice el Catecismo Mariano Leme? Que es el número 388, por favor. Es preciso conocer a Cristo como fuente de gracia para conocer a Adán como fuente de pecado. Por Adán llegó el pecado, por Cristo la gracia. Por Eva también nos llega la tentación, por María nos llega la salvación. Y el siguiente, Catecismo 385. El misterio de la iniquidad solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad. O sea, el misterio de la maldad se entiende, ¿no?, con el misterio de la piedad. La piedad es esa relación que existe entre la criatura y su creador, entre el Hijo y su Padre Celestial. Entonces la Iglesia ha entendido siempre que este episodio como un hecho histórico, o sea, algo que sucedió en verdad. Es verdad, también la Iglesia lo explica, que está narrado, está explicado de un modo catequético, de un modo que podamos entenderlo. Pero esto del pecado original no es un mito, no es un invento. Fue San Agustín justamente el que habla de este primer pecado y lo llama pecado original por haber ocurrido en los orígenes, en el principio. Es un pecado originante de los pecados personales realizados en la historia. Es un pecado que heredamos todos. Y uno dice, bueno, ¿y por qué yo heredo el pecado de Adán y Eva? En fin, dijimos que es un misterio, ¿no? Pero bueno, también a veces sirve para explicar que una persona que era millonaria, fue al casino y perdió todo, y el hijo no hereda nada. O aquel otro que hizo mal uso quizás de su sexualidad y tuvo una enfermedad contagiosa y se lo transmitió al hijo, ¿no? Bueno, una injusticia, sí, es una injusticia, pero se debe al pecado, es una consecuencia del mal uso de la libertad. Este mal moral, ya lo explicábamos un poco, se debe justamente al obrar negativo, pecaminoso, al mal obrar del hombre, al mal uso de la libertad, porque el mal no proviene de Dios, tampoco proviene de la creación. Dios todo lo que creó, lo creó como algo bueno, pero la libertad da también esta posibilidad. Entonces nosotros podemos decir que somos realistas, porque ponemos al hombre en su lugar, ¿no? O sea que el hombre puede hacer el mal fruto de su libertad, porque es responsable de sus actos, ¿no? Y de hecho a lo largo de la historia la Iglesia ha formulado, ¿no?, el dogma del pecado original en contraste con el optimismo exagerado y el pesimismo existencial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay dos figuras que muestran cómo la Iglesia es realmente optimista, pero realista. Existe un señor llamado Pelagio, ¿no?, Pelagio, que afirmó que uno podía alcanzar la salvación sin la gracia de Dios, sin la ayuda de Dios.
que le alcanzaba con sus solas fuerzas naturales, ¿no? Bueno, esta afirmación la Iglesia la rechaza, la condena. Hubo un concilio en Cartago en el año 418 que, siguiendo a San Agustín, enseñó la prioridad absoluta de la gracia, pues el hombre, tras el pecado, ha quedado dañado. O sea, por un lado tenemos a Pelagio, que dice, no me hace falta la gracia de Dios, yo puedo solo. Y por el otro extremo está Lutero. Lutero dirá, el hombre después del pecado ha quedado tan corrompido, tan corrompido, tan corrompido, que no tiene nada que hacer. Es más, si luchara o luchase sería una manifestación de soberbia, porque el hombre después del pecado original ya quedó absolutamente anulado. Bueno, esto también fue rechazado, también fue condenado, año 1546, por el Concilio de Trento, donde afirma que es verdad, después del pecado original, la naturaleza queda dañada, pero no absolutamente, digamos, muerta, y que el hombre es libre, sigue siendo libre y sigue siendo responsable de sus actuaciones y merecedor de las consecuencias de esa actuación. El planteo de Lutero es irreversible, básicamente. Lutero dice que no hay nada que hacer, que solo la fe en Dios, una fe sin obras, ¿no? Dice una metáfora que uno está como navegando en un río putrefacto y asqueroso, que solo cuando es recogido y puesto en un manto divino, Dios lo cubre y perdona todo, ¿no? Porque el hombre no tiene nada que hacer. Bueno, eso no es verdad. El Concilio de Trento dirá que todos los mandamientos se pueden cumplir, que Dios no pide imposibles y que efectivamente uno puede rechazar la tentación. No está ya condenado, digamos, por su naturaleza muerta o dañada totalmente. Entonces, en el fondo de la posición luterana y también de algunas interpretaciones recientes, está en juego una adecuada comprensión de la relación entre la naturaleza y la historia, el plano psicológico existencial y el plano ontológico, y lo individual y lo colectivo. Esto lo vamos a explicar ahora. La primera idea es que es un error interpretar el relato de la caída como una explicación simbólica de la original condición pecadora del hombre. No es algo simbólico, no es algo, digamos, metafórico, ¿no? Por eso dice que esta interpretación convierte en naturaleza un hecho histórico, mitificándolo y haciéndolo inevitable. O sea que no es que ya la naturaleza humana quedó absolutamente perdida, ni mucho menos, ¿no? Ya no es que efectivamente el hombre es naturalmente pecador y no tiene remedio alguno. Lo concreto más bien es afirmar que la condición pecadora pertenece a la historia del hombre y no a la naturaleza originaria, porque Dios creó a Adán y Eva, los creó con la gracia, con estos dones naturales y sobrenaturales y preternaturales. Bueno, entonces, al haber quedado después del bautismo algunas secuelas del pecado, el cristiano puede experimentar con fuerza la tendencia hacia el mal, porque tenemos todos esa tendencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante la tendencia del mal? Y no meterse. O sea, uno a veces ya conoció el camino del pecado y del error. Bueno, no nos metamos por ese mismo camino porque sabemos a dónde llega. Entonces lo mejor es tener la valentía de huir, ¿no? Porque si uno se empieza a dialogar con la tentación, dice, bueno, vamos a ver. Y si lo quiere vencer, perdón que te interrumpa. ¿Sí? Y si lo quiere vencer, la mejor forma de vencer es esquivándolo. Es pedir ayuda a Dios, es no entrar, como hizo Jesús con la tentación. ¿Viste cómo le cortó al demonio cuando dijo, bueno, si de rodillas me adorás, te voy a ofrecer todo? Y Jesús a cada tentación lo cortaba enseguida, ¿no? Entonces es lo que tenemos que hacer con la tentación, cortarla enseguida, no entrar en diálogo, ¿no? Bien. Entonces, ontológicamente el cristiano en gracia es justo ante Dios, ¿eh? Y Jesucristo justamente ahora nos recuperó la posibilidad de estar en gracia de Dios. Y Lutero radicalizó la perspectiva existencial entendiendo toda la realidad desde ella, que quedaba así marcada ontológicamente por el pecado. O sea, el hombre, según Lutero, ya, digamos, era ontológicamente pecador. Bueno, muy bien. Entonces, la Biblia nos enseña que nuestros primeros padres transmitieron el pecado a toda la humanidad. Esto es un misterio, ¿no? Porque efectivamente hemos heredado este pecado, pero también Jesucristo nos ha regalado
el sacramento del bautismo por el que se nos perdona este primer pecado, ¿no? Y por eso dice, la Iglesia ha enseñado tanto, en fin, en el Código de Derecho Canónico, el Catecismo explica cómo los padres cristianos están llamados a bautizar a sus hijos cuanto antes, ¿no? Cuanto antes, porque efectivamente ya en ellos ingresa la gracia de Dios. Pregunta. No, que en este mundo moderno se puso como al año, ¿no? El bautismo, digo, cumple un año y hay que Sí, bautizarlo. sí, a veces lo mejor es cuanto antes. Además, hacemos doble festejo. Festejamos el bautismo. Bueno, eso es lo que a veces se quieren ahorrar, el doble festejo, Por eso, ¿no? claro. Pero no, mejor es cuanto antes. Vos sabés que ha habido una nota explicativa de la Comisión Teológica Internacional sobre qué pasa con los niños muertos sin bautizar, ¿no? Esto lo pidió el Papa San Juan Pablo II cuando el cardenal Ratzinger estaba de presidente en esta comisión, porque justamente San Agustín, hablando de tanta necesidad de la gracia para ir al cielo, se creó, por decirlo de alguna manera, la idea del limbo. El limbo como un lugar donde no se sufría, pero tampoco se gozaba de la presencia de Dios. Entonces, esta comisión teológica estudió las Sagradas Escrituras, vio la tradición, la liturgia, y llegó a la conclusión de que, en principio, no se sabe bien qué es lo que sucede con las almas de los niños muertos sin bautizar. Por ejemplo, la cantidad de abortos espontáneos, ¿no? O procurados, ¿no? ¿Qué pasa con estos niños? Bueno, pero la Comisión Teológica Internacional dice, bueno, si Cristo amó tanto a los niños, todo hace pensar que los niños muertos sin bautizar, como no tienen ninguna culpa propia, gozarían de la visión beatífica. Pero lo afirman como diciendo, es muy probable que sea así, pero saber, no se sabe. Por eso a los padres cristianos se los anima, se los invita y se dice que es una responsabilidad grande bautizar a los niños cuanto antes. Bien, entonces este pecado de Adán y Eva se transmitió por propagación. Es un pecado contraído, no cometido. Es un estado, no es un acto. Así, aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. ¿Se entiende esto, no? Se entiende. Bien. Entonces, para algunas personas es difícil aceptar la idea de un pecado heredado. Y sí, es difícil de entender, pero es parte del misterio. ¿Qué vamos a hacer? Por eso dice también que ante las lamentables consecuencias del pecado y su difusión universal, cabe preguntarse, ¿pero por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? La pregunta del millón. Porque Dios quiso crear al hombre libre, porque quiso darle la oportunidad justamente de alcanzar el premio, ¿no? Léeme, por favor, qué dice San León Magno al respecto. Responde, la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. O sea que también lo leímos en la vigilia, o felix culpa, la del pecado original, que nos mereció tan grande Redentor. O sea que fue realmente algo grave y muy triste, pero la redención fue muy superior. ¿Y qué dice Santo Tomás de Aquino al respecto? Nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Dios, en efecto, permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. O sea que fue un desastre el pecado original, pero lo que vino después, con la venida de Jesucristo, fue mucho mejor, mucho más importante, ¿no? De ahí las palabras de San Pablo, que dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y acá está el himno que te decíamos recién, que se llama el Exultet. Oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor. Entonces la Iglesia siempre ha leído el relato de la caída desde una óptica del monogenismo. El monogenismo es que todos descendemos de una sola pareja, Adán y Eva, dos personas, porque existió, digamos, la teoría del poligenismo, pero, en fin, fue, desde el punto de vista de la fe, es problemático, pues no se ve cómo pueda conciliarse con la revelación sobre el pecado original. Esta teoría de que no era una pareja humana, sino que era un grupo. Bueno, algunas consecuencias prácticas y vamos terminando, ¿no? Por un lado, entonces, te hablaba de este
de este realismo cristiano, de que somos pecadores, pero estamos llamados a la santidad, somos pecadores, pero Dios nos da la gracia. Por lo tanto, este realismo cristiano nos permite tener un optimismo real, que supera ese optimismo ingenuo, como también un pesimismo desesperanzado, como el de Lutero, ¿no? El Catecismo, en su número 407, dice y proporciona una mirada de discernimiento lúcido sobre la situación del hombre y de su obrar en el mundo. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social, de las costumbres. O sea, es bueno recordar que el hombre, la naturaleza ha caído, que el hombre no todo lo que decide el hombre es bueno, que tenemos esas tendencias desordenadas que hay que sujetar, que no existe una libertad, digamos, de hacer solo lo que uno siente, que siempre será bueno. Eso es un error. Por otro lado, nos da una serena confianza en Dios, Creador, Padre misericordioso, que no abandona a su criatura, que lo acompaña siempre, que lo ayuda, que lo conduce, que no lo deja solo. También es bueno repetir esto, omnia in bonum, todo es para bien. O sea, para el cristiano todo es para bien, aunque parezca que sea realmente algo catastrófico, si lo lleva con amor a Dios, con Dios, para Dios, con reflexión, de eso Dios sacará algo bueno. Por tanto, esta es la conclusión acertada. Acepta eso que te parece tan costoso como una dulce realidad, porque de alguna manera misteriosa Dios lo quiere. Después, otra consecuencia es la humildad. Es decir, yo no puedo dominar todo. O sea, yo no puedo dominar todo, hay cosas que me superan absolutamente, por eso busco la gracia de Dios, busco la ayuda de Dios, busco la fuerza de Dios para ir llevando la vida y haciendo las cosas. Además, nos ayuda a distinguir lo que es propio de la naturaleza humana en cuanto tal, de lo que es consecuencia de la herida del pecado. O sea que después del pecado, no todo lo que se experimenta como espontáneo es bueno. No ese naturismo, no, si yo nací desnudito, y todos nacimos desnuditos, pero digamos después del pecado original, justamente Adán y Eva descubrieron que estaban desnudos, ¿no? Porque ahí entró la concupiscencia. Ayer me mandó, anteayer, un WhatsApp, un profesor de catequesis, diciendo un comentario que le había hecho un papá de su hijo de 3er grado. Decía, estos Adán y Eva, que me tengo que vestir todos los días, que al chiquito le daba fiaca vestirse, y dice, si no hubieran pecado Adán y Eva, uno podría andar así, porque fue el pecado original lo que efectivamente hace que la concupiscencia, porque antes iban desnuditos. Cuando cometieron el pecado, se dieron cuenta, dice la Escritura, se pusieron unos taparrabos, unas hojas allí, en fin. Bueno. Entonces, por eso es preciso combatir por comportarse de modo humano y cristiano. Tenemos que luchar, porque muchas de las cosas que se nos ocurren no son buenas, son equivocadas, son erróneas, son pecaminosas. Toda la tradición de la Iglesia ha hablado de los cristianos como soldados de Cristo, que luchan por hacer el bien. Soldados que llevan la serenidad a los demás, mientras combaten continuamente con esas malas inclinaciones, con esos malos deseos, con esas tentaciones. El cristiano que se esfuerza por evitar el pecado no se pierde de nada de lo que hace la vida buena y bella. O sea, algunos dicen, no, ya la vida es linda y viene Dios a mandarnos sus mandamientos, ¿no? Como si el camino del pecado fuera algo maravilloso. Y justamente es una gran mentira. O sea, el camino del pecado lleva a la tristeza, lleva a la soledad, lleva a sentirse frustrado. O sea, y a veces en algunos se convierte como en un círculo vicioso, ¿no? Buscando solucionar la tristeza, el dolor, la soledad, buscar más pecado, es muy triste. La forma de recuperar la alegría es buscar la verdad, buscar el bien, buscar a Dios. Y para ir terminando, frente a la idea de que es necesario que el hombre haga el mal para experimentar su libertad autónoma, pues en el fondo una vida sin pecado sería aburrida, dicen, se alza la figura de la Santísima Virgen, ¿no? Concebida inmaculada, que nos muestra como una vida completamente entregada a Dios
lejos de producir hastío, se convierte en una aventura llena de luz y de infinitas sorpresas. Y tenemos un montón de testimonios de conversión. A mí me gustan mucho los testimonios de conversión, lo hablábamos con Mariano la semana pasada. Pongan en internet, busquen historias de conversión en YouTube y van a ver cosas realmente muy lindas, ¿no? Y cómo efectivamente Dios se mete en los corazones de las personas, y esas personas que estaban tan tristes, desoladas, desorientadas, sin darle un sentido a su vida, de pronto cuando encuentran a Dios, cuando encuentran el camino, se les transforma la vida, ¿no? Bueno, hasta aquí entonces nuestra clase de hoy. Hemos cumplido con nuestro horario, estamos a 40 minutos. Les doy la bibliografía básica, que como siempre es el catecismo, los números 374 a 421, y el compendio de ese mismo catecismo, el número 72 al 78. Recomiendo la catequesis del Papa San Juan Pablo II, cuando habla de el Padre. La van a encontrar en internet si ponen catequesis sobre el credo. Y también, en fin, la Dignitatis Humanae, que es un documento del Concilio Vaticano II. Bueno, hasta aquí entonces nuestro programa de hoy. Muchas gracias por su atención. Esperemos que les haya sido de provecho. Les recuerdo también que si quieren sacarse alguna duda, no dejen de escribirme a mi correo personal, Juan María Gallardo, mi nombre y apellido, @gmail.com. Y yo con gusto les responderé o les enviaré alguna bibliografía. Muchas gracias, que Dios los bendiga y los haga muy santos.